Muy buenos días, gente bella de la Araucanía y de todo el sur de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra gente del Matinal del Sur. Estamos iniciando una nueva jornada hoy, martes 5 de enero del 2021. Parece mentira, Claudita Peñailillo, que ya dejamos atrás el 2020 y que hemos iniciado un nuevo año. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, aunque ustedes no lo crean, pero voy a ser como un poco Grinch hoy día después de esa presentación positiva y maravillosa que tú hiciste, porque claro, dejamos atrás el 2020, pero no ha cambiado nada. De hecho, ayer tuvimos la preocupante noticia de que la Araucanía en 24 horas tuvo 340 nuevos casos de COVID. 340. ¿Qué significa 340? Que es la cifra más alta, por lo demás, en lo de contagiados en 24 horas en lo que va de la pandemia. Recuérdate, ¿te acuerdas cuando antes nos espantábamos cuando llegábamos casi a los 200? Ya estamos en 340. Recuerdo. Y esto es la consecuencia de el eclipse, las idas al mall, las juntas y fiestas clandestinas, y cuando se creen a lo vivo a los chilenos, ahí tienen la Navidad y cuántas cosas más. Esto es lo que estamos viviendo, esto en esos momentos, la consecuencia de aquello. Por supuesto, Claudita, ¿cuántas semanas ya llevan en fase 2 en Temuco? Recuerdan que yo estoy en Pucón, Sola Lacustre, por ende me pierdo a veces. ¿Como 2 semanas, aprox? Mira, no te voy a engrupir exactamente, no recuerdo en estos momentos, pero no llevamos más de 2 semanas. 2 semanas en fase 2. Es poco tiempo. Y sí, bueno, recordemos que hoy el jueves, por lo general, o sea, el jueves el MinSal da los anuncios del plan paso a paso, las comunas que retroceden, las que van en transición y todo. Y bueno, no nos gusta especular con eso porque la gente se empieza como a estresar antes de, pero es cosa de criterio básico. Sí, es que estaba pensando en algunos rubros, como el de los restaurantes. Recordemos que hemos conversado con dueños y dueñas de aquellos locales en reiteradas oportunidades a lo largo de esta pandemia y hemos conocido su preocupación y la incertidumbre que han tenido que vivir porque efectivamente no saben si pueden abrir, no saben si pueden trabajar. Y muchos, recuerdo que la vez pasada cuando se salió de la cuarentena habían invertido y aguantaron súper poquito funcionando y se volvió a la cuarentena. Esperemos que este no sea el caso, aunque las cifras, lamentablemente, como tú mencionabas recién, no nos han acompañado en demasía y eso es directa responsabilidad, evidentemente, de la ciudadanía, también de las autoridades. Pero ojo, yo quiero, porque siempre se le echa mucho la culpa a las autoridades, pero también es cierto que cada uno de nosotros debe poner de su parte para poder salir de esto. Ya todos y todas sabemos cuáles son las medidas de cuidado, entonces a ser responsables y a tomar conciencia de lo que significa estar inmersos en un contexto, ¿verdad?, de pandemia tan grave como el que estamos. Oye, además que hace poquito, más encima, hace tan poco, se inicia como la época, ¿cierto?, como estival, los restaurantes están volviendo a echarle carbón a la máquina, porque recordemos que se puede ocupar la parte de las veredas y las calles, por lo tanto han estado funcionando los restaurantes, los pubs, etcétera, etcétera. Y eso los ha podido ayudar, obviamente, a mitigar el descalabro económico que llevan hace un año atrás. Entonces, imagínate, volviéramos a cuarentena. Yo espero que de aquí a los jueves, bastante milagroso lo que estoy esperando, pero no sé, hay un cambio, no lo sé, pero se ve bastante complicado el tema. Tenemos temas bastante interesantes que vamos a abordar, pero antes, mi querido Nicolás, tengo consejo para ti y para toda la gente que nos ve, por supuesto, porque a esta hora es momento de saludar a los amigos de Automóviles Decar. Así es, con Automóviles Decar, que se encuentran atendiendo 100% online, en donde encontrarás tu 0 kilómetro soñado en minutos. Además, los esperan de manera presencial en la sucursal de Villarrica, que está ubicado en el Valentín Letelier 514, con todas las medidas de prevención. Ya lo sabes, Automóviles Decar, por supuesto, es la opción para poder cambiar tu auto o comprar un auto nuevo, y respalda y garantiza Verco. Ya. Aplausos para Automóviles Decar, Claudita Peñailillo. En paréntesis, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, que sabemos está conectado y esperándonos, escucha que han sido útiles los autos particulares,
en esta pandemia. Tú sabes que yo no tengo auto, entonces he sufrido un montón porque cada vez que me ha tocado viajar desde el sector rural donde vivo hacia el centro de Pucón, tengo que esperar la locomoción colectiva o los buses, ¿verdad? Estos que transitan cada cierto rato. Y con la pandemia los horarios están súper dispersos, además que tiene que tener mucho cuidado porque viajar en bus en pandemia evidentemente no es lo más idóneo. Bueno, y en definitiva un montón de factores. Así que por primera vez en la historia soy pro autos. Soy pro autos. ¿Tú a ti no te gusta? ¿Tú eres de no comprarte auto? Por opción completamente personal. Claro, sí, pero me lo he replanteado considerando el actual contexto. Así capaz que para el próximo, o sea, este año en realidad, tal vez voy a adquirir algo ahí, una carrerita, algo por el estilo. Muy bien. Oye, vamos a conversar con Juan de Dios Fuentes, director del Registro Civil de la Araucanía, para saber cómo está operando el Registro Civil, para informar a la ciudadanía, para que sepan, por supuesto, los trámites que se pueden realizar ahí, o los que no se pueden realizar, o se pueden realizar todos, cuáles son las nuevas plataformas online. Queremos conocer un poquitito, hacer un balance con él también, a propósito de cómo ha estado funcionando el Registro Civil en estos tiempos. Es que es un servicio tan requerido por la ciudadanía. Así es que, bueno, le damos la bienvenida a Juan de Dios Fuentes, director del Registro Civil de la región de la Araucanía. Un gusto, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Buen día, director. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días a los dos. Que tengan un lindo año, un buen año lleno de buenas vibras, energía, ¿no es cierto? Y un programa tan lindo como el que tienen. Muchas gracias por la invitación y, bueno, feliz de venir a conversar con usted y con las personas que ven este programa. Oiga, antes de entrar en materia, no puedo dejar de preguntarle qué le parece, cuál es su análisis, cómo proyecta esta noticia tan mala. Conocí ayer 340 nuevos contagios en la Araucanía, la cifra más alta desde que se inicia esta pandemia, director. Así es, bueno, lamentable, es un tema que de alguna manera todos sabemos que no hemos tenido la responsabilidad que se requiere. Ustedes ven hoy día las calles absolutamente llenas, los servicios públicos desbordados. En definitiva hay que tomar conciencia que es muy importante, que estamos arriesgando la vida de las personas que son adultos mayores o las personas que son más vulnerables, que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que salir solamente para los trámites que sean absolutamente necesarios. Es muy importante partir haciendo una autocrítica como ciudadanos. Creo que de alguna manera hemos fallado y hemos faltado a la responsabilidad mínima, y eso se denota en las cifras. Probablemente esto va a detonar algunas decisiones que son de todas maneras más restrictivas y lamentable para las personas que tienen también su comercio y que requieren seguir funcionando. Por supuesto, director, yo tengo como 2 o 3 talentos. Uno de esos es perder las cosas. Soy bueno para perder billetera, para perder... No me diga que pierde la cédula de identidad porque ahí me voy a enojar. Hay que cuidar la cédula de identidad. A eso iba. De hecho, a propósito de la pandemia, más que nunca he cuidado mi cédula de identidad y no la he perdido. Ya rompí un récord. Llevo más de un año sin perderla. Y no lo he hecho porque he estado muy cuidadoso, porque tengo la sensación de que ir al registro civil en época de pandemia debe ser... no sé, me imagino que deben haber muchas personas, mucha gente, si siempre hay filas, porque como decía Claudita, es un servicio muy requerido, quizás en pandemia eso se duplica, no sé si es así. Oiga, si lo más complejo es que es impresionante la cantidad de gente que pierde su cédula, es increíble la cantidad de gente que atendemos todos los días y que pierde la cédula 3-4 veces al año. Es una cosa impresionante. Hay mucha gente que incluso en épocas de pandemia va a renovar la cédula porque no le gusta la foto. Hemos tenido circunstancias de ese tipo, es increíble. Bueno, el llamado sigue siendo la responsabilidad. Lo felicito por no haber perdido la cédula en un año. También el llamado a cuidar nuestra cédula de identidad. Hay todo un trabajo detrás y la verdad es que si ustedes supieran la increíble cantidad de actividades que se tienen que realizar para poder que usted tenga su cédula en su poder, créame que no la perdería, que la cuidaría más. Pero bueno, ha sido un año muy difícil. Algo de eso ya habíamos conversado, pero ha sido un año tremendamente complicado. Creo que el año más difícil que ha tenido el registro civil en mucho tiempo. No tenemos en nuestros anales, digamos, registro de un año tan complejo de todo punto de vista.
Esto nos golpea muy duramente todo lo que ha pasado. Entiendo, o sea, quiero que de alguna manera expresarle a la gente nuestras disculpas también por no haber otorgado un servicio en los términos que estábamos acostumbrados. Éramos uno de los servicios más valorados por la ciudadanía y eso nos llenaba de orgullo, o nos sigue llenando de orgullo. Pero también, si hacemos una mirada hacia atrás, vamos a ver un año muy complejo. Vemos un año que prácticamente parte con el estallido social a fines del 2018, ¿no es cierto?, donde ya tuvimos que, de alguna manera, reforzar oficinas, cerrar oficinas, nos destruyeron la oficina, ¿no es cierto?, de gabinete, donde se hacen las capturas de la identidad, tuvimos que pararla 3 veces esa oficina, los computadores botados en la calle, todos los computadores de captura, que digamos que tienen ciertos programas especiales y una serie de circunstancias que permiten tomar las características biométricas de las personas destruidos. Eso significó una gran inversión y rápidamente volver a ponerlo en funcionamiento. Luego de eso llegamos a marzo, ¿no es cierto?, donde se desata esta pandemia a nivel nacional y que nos golpea a todos duramente. Y bueno, y el Ejecutivo tiene que hacer lo que tiene que hacer en ese momento, que es restringir presupuestariamente todos los servicios. Esto es igual que una casa. Cuando uno tiene una emergencia, tiene que restringir, ¿no es cierto?, todos los presupuestos y destinarlo a lo que corresponde. Y en este caso el gobierno hizo lo correspondiente, ¿no es cierto?, y reforzó salud, que era, por cierto, el servicio o el área que iba a tener mayores necesidades o era lo urgente, que es la vida de las personas. Por lo tanto, tuvimos una restricción presupuestaria brutal en los servicios públicos y nosotros como Registro Civil no tuvimos la posibilidad que tuvieron otros servicios de cerrar sus puertas, ¿no es cierto?, e irnos para la casa y de alguna manera cuidarnos. Teníamos que cumplir una función primordial en la ciudadanía hoy día, que seguía siendo registrar los hechos vitales. Y con eso me refiero a que nuestro piso como servicio era, a costa de lo que fuera, mantener las inscripciones de nacimiento y las inscripciones de funciones, que eran 2 cosas elementales. Y esa fue nuestra meta, nuestro objetivo. Dijimos, bueno, como servicio, eso lo definió así el Ministerio de Justicia, con la Dirección Nacional y con los directores regionales, en el fondo de dejar funcionando a lo menos los hechos vitales, es decir, nacimientos y defunciones. Luego de eso tuvimos situaciones como, por ejemplo, el 10%, que aunque no lo crean, siendo una gran ayuda al bolsillo de los ciudadanos, ¿no es cierto?, disparó en un 400% la compra de vehículos motorizados y tuvimos las oficinas colapsadas con la compra-venta de vehículos motorizados. Luego de eso tuvimos un plebiscito, histórico por cierto, pero que es un plebiscito que lo que no sabe la ciudadanía es que el Registro Civil además tenía que funcionar, ¿no es cierto?, como experto en identificación en todos los locales de votación. O sea, significaba de inmediato poner a todos los funcionarios en 200 locales de votación. Tenía que haber en cada local de votación un experto en identificación y nosotros contábamos solo con 100 funcionarios. Fue un esfuerzo enorme que se hizo a nivel nacional y pudimos cubrir y pudimos atender eso de la manera que nos exigía la ley. Entonces, cuando volviendo un poco a marzo, cuando se produce como le dijera, la pandemia, el destape de la pandemia, también se produjeron normas que eran necesarias en ese momento, que era resguardar a aquellos funcionarios nuestros que son de alto riesgo. Aquellas personas que por su edad, por su condición, mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, personas mayores de 65 años, una serie de situaciones que nos obligaban, ¿no es cierto?, a resguardar a estos funcionarios a que no se expusieran más allá de lo prudente. Y por lo tanto, se estableció que esas personas debían trabajar de ahí en adelante con trabajo remoto desde sus casas. Y eso nos mermó el trabajo personal y el trabajo presencial en un 40% de inmediato. Entonces, yo quiero que entiendan que nosotros tenemos 43 oficinas en toda la región. Muchas de estas oficinas son unipersonales, ¿no es cierto?, o de 2 funcionarios. Y de inmediato quedamos con ningún funcionario en esa oficina y teníamos que mantener funcionando a lo menos los servicios básicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tuvimos que hacer de inmediato? Proveer con las personas que se quedaron trabajando, que tengo que destacar aquí que nosotros seguimos trabajando desde el día 1, el Registro Civil jamás ha cerrado sus puertas, desde el día 1, y empezamos a cubrir esas oficinas con funcionarios desde Temuco, generando rutas con los vehículos que tenemos, que tampoco son tantos, y nos permitió mantener abiertos algunos días algunas oficinas, todos los días otras oficinas, y por supuesto la molestia de la gente que requería todos los días, ¿no es cierto?, no sé, por ejemplo, la oficina Los Laureles, que de alguna manera la abríamos algunos días los martes, otros días los jueves, qué sé yo, en la medida que teníamos un funcionario disponible. Cada vez que enviamos un funcionario es enviar un vehículo y una persona. Las restricciones presupuestarias eran muy, muy potentes. Ya yo no podía reemplazar, por ejemplo, a un funcionario que estaba con licencia médica. Tuvimos que implementar desde el día 1 una estructura que nos permitiera dar seguridad también a los funcionarios que se quedaron en primera línea.
es decir, poner acrílico, digamos, en el lugar de atención, lograr que la gente respetara la distancia, demarcaciones, sanitizaciones permanentes que estamos haciendo en las oficinas, etcétera, etcétera. Fue muy difícil enfrentarlo y mirando hacia atrás este año es increíble cómo pudimos salir adelante con un 40% de los funcionarios trabajando desde sus casas, ¿no es cierto?, haciendo trabajo administrativo de sus casas, con una cantidad importante de funcionarios que no pudieron tomar vacaciones, que dejaron el miedo, ¿no es cierto?, el miedo a contagiarse, que es legítimo, que dejaron de ver a sus familias para poder cumplir su función pública y que estuvieron atendiendo a veces más allá de lo prudente. Yo la verdad es que quiero destacar acá el compromiso de servicio público que yo vi en ellos y que sigo viendo en ellos, porque la gente reclama, dice, está aquí, estuve esperando 40 minutos, pero ellos piensan que el funcionario de adentro está, no sé, jugando algo. No, está atendiendo, y esa persona lleva horas atendiendo. Vi funcionarios que tenían que salir a las 5:20 de la mañana en un vehículo y que volvieran a las 10 de la noche todos los días para cubrir 14 oficinas que estaban sin personal. Wow. y que lo siguen haciendo. Entonces, la verdad es que ha sido un tremendo esfuerzo, una coordinación increíble con la Dirección Nacional, que hemos tenido un trabajo nos hemos afiatado muy bien como equipo y que ha permitido pensar en que rápidamente tenemos que tomar decisiones en el mediano y largo plazo respecto a cómo se ve el registro civil. Y en ese sentido hemos incrementado las opciones digitales también, entendiendo que hay brechas, ¿no es cierto?, que hay brechas tecnológicas, brechas culturales, que hay lugares donde la tecnología no va a ser suficiente, pero que tenemos que trabajar más en eso. No creo que ningún servicio de Chile está preparado, ni ninguna empresa, por cierto, preparado para enfrentar una crisis de esta naturaleza, de la naturaleza que tenemos y del tiempo que hemos tenido. Pero con harta capacidad, con harto trabajo en equipo, hemos logrado salir adelante. No se olviden que además tuvimos atentados en 3 oficinas que fueron destruidas completamente. La oficina de Victoria fue destruida en su totalidad, la oficina de Traillén fue destruida en su totalidad, ambas en septiembre, y la de Curacautín, que también fue destruida parcialmente, sin contar la dirección regional, que también fuimos atacados y fue destruida en su totalidad. Acá se destruyeron no solamente los computadores, los equipos, desde el piso flotante hasta el cielo de la oficina, sino que además destruyó patrimonio de todos los chilenos, que por ejemplo eran máquinas de escribir del siglo pasado o el siglo antepasado, que fueron en los inicios del registro civil las herramientas de trabajo y que las guardábamos con mucho cariño, digamos, entendiendo que era un tema nuestro, que es un tema de todos los chilenos, y parte del patrimonio cultural de nuestra Araucanía, claro, y fueron arrojadas por la ventana de un tercer piso y destruidas en su totalidad. Y tuvimos que rápidamente, en cuarentena, en pandemia, ¿no es cierto?, reconstruir estas oficinas. Pensar fue muy triste para mí entrar a la oficina de Traillén, por ejemplo, y encontrar un lugar completamente quemado, sin estrado completo, las cajas fuertes destruidas, los documentos de la vida de las personas absolutamente desparramados por todos lados. Muy triste porque hacemos mucho por el resguardo de los antecedentes de la vida de las personas, que es nuestra obligación. Vieron ustedes los esfuerzos que hacemos por mantener las mejores condiciones, por digitalizar, etcétera, etcétera. Y ver todo esto destruido fue muy triste, pero pese a eso, sí, dígame. Sí, no, es que, claro, porque en definitiva está el registro civil guarda ni más ni menos que todos nuestros datos, todos nuestros antecedentes personales. Así que antes de ir al tema de la digitalización y de las plataformas y los servicios, sí, que yo sé que sería bueno nombrar, me parece interesante y creo que de pronto hace falta para que la ciudadanía conozca lo que hace cada servicio. No es que uno hace para todas, sin duda, de repente uno también a veces se confunde. Ejemplos básicos, de pronto recriminarle, por ejemplo, a la municipalidad temas que no hace la municipalidad, pues, que quizás hace la gobernación, sí, o viceversa. Sí, bueno, o ir a alegar, sí, claro, o ir a alegar un servicio y en realidad la responsabilidad es de otro. Se lo digo porque me parece interesante que usted también vaya contando un poco la interna también del registro civil. Yo no tenía idea, sí, claro, que cuando inició todo esto, lo mínimo que les pidieron, oiga, nacimiento y defunciones, que ustedes lograron, difícilmente y todo, pero lograron mantener todos los servicios en pie. Sí, es importante destacar en esto que tuvimos un gran apoyo de la Intendencia, ¿no es cierto?, del gobierno en general, para poder cumplir nuestra función. Ahora, tú tienes razón, la gente tiene que saber
esto es parte de la educación cívica mínima, ¿no es cierto? Que cuáles son las funciones de cada uno, y yo entiendo también que hay gente que por alguna razón no tiene ese conocimiento, y tenemos la mayor de las gentilezas para poder explicárselo. El oficial civil en los lugares más apartados es increíble la función que cumple. Me encantaría que pudieran ver, por ejemplo, el oficial civil de Lonquimay. Germán Sáenz no solamente es un oficial civil, es un consejero. Muchas veces la gente le va a preguntar cómo hace un trámite, le explica, qué sé yo. Es una función muy bonita, la del oficial civil. En los lugares más apartados es un verdadero consejero cívico para las personas. Pero nosotros tenemos una obligación primaria e inicial, y la más importante para que todo el mundo lo entienda, que es registrar, resguardar y certificar los hechos vitales de las personas. O sea, acompañamos a las personas desde que nacen hasta que mueren. Pasamos, ¿no es cierto?, por la inscripción de su nacimiento, certificamos el nacimiento, pasamos por su matrimonio, ¿no es cierto?, inscribimos sus hijos, su familia, su libreta de familia, y en definitiva, cuando ya tenemos que dejar este mundo, inscribimos su defunción. Luego de eso, incluso tramitamos, a nosotros nos corresponde la tramitación, ¿no es cierto?, y resolución de las posesiones efectivas, sin perjuicio que tenemos en general 127 actuaciones que realizar respecto de las personas, pasando por temas propietarios, como por ejemplo los vehículos motorizados, que resguardamos las inscripciones y certificamos la vigencia de los documentos de los vehículos motorizados en cuanto a su dominio, certificado de dominio vigente, ¿no es cierto?, padrón, que es la copia de la inscripción de dominio, pasando por también por el resguardo y la certificación, por ejemplo, de los títulos profesionales de las personas. Se fijan que ahora el carnet de identidad dice la profesión, y usted puede pedir un certificado de su profesión. Los antecedentes personales, las personas que tienen condena, ¿no es cierto?, quedan en su hoja de vida, por lo tanto los antecedentes también aparecen en su certificado de antecedentes, que es personalísimo. Y bueno, muchas otras cosas más, como por ejemplo generar la cédula de identidad, pasaporte, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos de cumplir esta función, y la hemos cumplido a cabalidad, creo yo, porque tenemos una muy buena estructura jurídica y administrativa que nos permite hacerlo. Somos un servicio que de alguna manera tenemos cierta autonomía financiera respecto al Estado, porque en general, como las actuaciones son pagadas, la mayoría, no todas, nosotros tenemos la capacidad de generar también recursos, y déjeme decirle que nosotros como Registro Civil de la Araucanía generamos casi $6 millones para el Estado de Chile, digamos, para el erario nacional. Eso es lo que generamos como región de la Araucanía. Según nuestra estadística, cada habitante de esta región va a lo menos 2 veces al año a la oficina del Registro Civil. Por lo tanto, realizamos una cantidad de actuaciones increíble y muy importante. Por lo tanto, entendiendo así el servicio, nos vimos en la necesidad, como les decía al principio, de mantener funcionando este tema. Fíjese que en Latinoamérica, el otro día hacíamos la reflexión con la Dirección Nacional, en Latinoamérica la mayoría de los servicios de registro civil no funcionaron, como todos los servicios públicos. Se cerraron en la pandemia y no atendieron simplemente. Chile es de los pocos países que pudo mantener abiertas sus oficinas. No en las condiciones... Sí, claro, y no en las condiciones que la gente quisiera. Yo quiero pedir disculpas desde ya, y entiendan que esto escapa de las facultades regionales. Pero lo hicimos, y incluso pudimos reconstruir oficinas destruidas, y estamos hoy día, ya tenemos para inauguración 2 oficinas nuevas, una de Traiguén, que la invito a conocerla, que quedó maravillosa, en un lugar mucho mejor, mucho más amplio y mucho más de acuerdo, digamos, a las necesidades de las personas. En Perquenco exactamente igual, no teníamos una oficina de 30 metros cuadrados, pasamos a una oficina de 160 metros cuadrados este año, y en 14 oficinas que tuvimos que hacer reparaciones y mantenciones, y las hicimos y ejecutamos todo el presupuesto que se nos entregó de la forma más responsable, en la forma más restringida que teníamos, pero lo hicimos, y por eso yo miro el año hacia atrás, lo veo como una gran experiencia, ¿no? Dígame. Qué bueno. Nos narró de manera cronológica y súper bien todos los sucesos, ¿verdad?, desde el estallido social y la pandemia que ocurrieron durante el año pasado, pero esta última continúa. De hecho, las cifras siguen siendo alarmantes. Ayer lo dijo Claudita, números súper preocupantes en la región de Araucanía respecto a número de contagios. Actualmente, ¿cómo se encuentra funcionando el registro civil? A eso voy. Muy buena. Te agradezco la pregunta, porque era lo que nos quedaba quizás en el aire. La verdad que, como les comentaba, a nosotros se nos dijo en un principio, mire, lo mínimo que tenemos que hacer es mantener los hechos vitales, ¿no es cierto?, que es el nacimiento de funciones. Pero la verdad es que al inicio de la pandemia decidimos mantener las oficinas funcionando en su totalidad. Y hasta aquí no se ha parado en términos generales ningún servicio. Seguimos realizando las 127 actuaciones en forma normal, entre comillas, con algunas restricciones.
Por ejemplo, los matrimonios tienen ciertas restricciones, ¿no es cierto? No vamos a tener a toda la familia dentro de la oficina, ni a los fotógrafos, ni a los invitados, ni a la señora que hace el cóctel, no. Vamos a tener solamente a las personas que contraen matrimonio, a sus testigos solamente y con las condiciones pertinentes. De manera que lo que tenemos proyectado aquí adelante es seguir en los mismos términos. Estamos trabajando porque vamos a seguir prestando todos los servicios en todas las comunas, en las 43 oficinas. Solo mantenemos cerradas 6 oficinas que son oficinas secundarias, que en cada comuna hay abierta permanentemente una oficina a lo menos, y con las restricciones propias de la situación. Estas restricciones no dicen relación con los servicios, no vamos a limitar servicios. O sea, si alguien cree que no se están haciendo transferencia de vehículos, no, se están haciendo transferencia de vehículos. Si alguien cree que no se están haciendo matrimonios, no, se están haciendo matrimonios. Estamos haciendo todas las actuaciones de servicio. Se sigue casando, no sé, bueno. Pero el cielo de los, no solo de los conversos, también de los arrepentidos, dicen, no, broma. Yo llevo 15 años felizmente casado, así que un beso a mi señora desde acá. Eso. Pero el tema es que vamos a seguir prestando los mismos servicios de la misma manera que estamos haciendo, pero con las restricciones propias de una situación de pandemia. Es decir, nosotros tenemos que hacer respetar la fila, tenemos que hacer respetar, ¿no es cierto?, la distancia mínima, tenemos que exigir a las personas en ciertas circunstancias que a lo menos porten mascarilla, porque si una persona llega a la oficina a atender si no porta su mascarilla, no lo vamos a atender por una razón de salubridad, digamos. Vamos a insistir en el uso de alcohol gel, ¿no es cierto?, y en todas las condiciones que sean necesarias para mantener la salubridad de nuestros funcionarios y de nuestros usuarios. Les comento que en todo este periodo hemos tenido solo 2 funcionarios contagiados, lo que es un récord a nivel nacional. Solo 2 funcionarios contagiados y que se contagiaron fuera de la oficina, es decir, en sus hogares, lamentablemente. Y no en nuestra oficina, quiere decir que de alguna manera hemos hecho las cosas bien. Yo insisto, yo muchas veces voy mucho a terreno, voy mucho a la fila, voy mucho a conversar con la gente. Ayer estuve con muchas personas en la fila de gabinete, de identificaciones, y la gente entiende. Yo le digo, lo llamo a la paciencia, le digo, entiéndanos por favor que no podemos hacerlo esperar dentro de la oficina como estaban acostumbrados, cómodamente sentados, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo esperar fuera, tenemos que pedirles que respeten la fila, y la gente la verdad que entiende. Ha sido como que pasó esta etapa en que en un momento estuvieron muy molestos y que prácticamente querían entrar como fuera, digamos. Ahora como que se han de alguna manera tomado conciencia y asumen que efectivamente la labor que se está realizando se está haciendo con mucho esfuerzo y con mucho cariño, y que por lo tanto, digamos, no es una situación forzada. La verdad que sería muy fácil para mis funcionarios, los que están hoy día trabajando, que me presentaran una licencia médica o que me presentaran, ¿no es cierto?, acogerse a protocolo por cualquier condición que pudieran ellos señalar, pero han tenido la buena fe de decir, no, director, estamos disponibles. Y es increíble, personas que cumplían funciones muy distintas me dijeron, director, yo aprendo lo que sea necesario, pero yo voy a atender. Y han estado atendiendo y lo han hecho de la forma más espectacular. Entonces, es destacable, vamos a seguir atendiendo de la misma manera. Hay oficinas, se está publicando por todos lados, hay oficinas que van a atender lunes, miércoles y viernes, oficinas que atienden, hay 23 oficinas que atienden todos los días de la semana, otras oficinas que van a atender solo martes y jueves, como el caso de Teodoro Schmidt, que ha sido bien polémico, pero tienen que entender que para yo enviar funcionarios a Teodoro Schmidt tengo que cerrar otra oficina, porque no tenemos más funcionarios. La cantidad de funcionarios que tenemos para hacer funcionar el servicio está bajo la línea de lo que tenemos. Entonces, necesariamente, como diría, ¿no es cierto?, una señora de la casa, para vestir un santo tengo que vestir otro. Y eso lo vamos haciendo diariamente con mi equipo de la dirección regional. Diariamente vamos haciendo el mapa de la región y vemos a qué oficina vamos a mandar a qué funcionario, en qué vehículo, porque contamos solamente con 2 vehículos fiscales, que son de nuestra dotación y que están puestos a disposición para cubrir oficinas. Entonces, por ejemplo, y esto como ejemplo, tenemos un vehículo que sale a las 5:20 de la mañana acá, pasa a dejar gente a Lautaro, pasa a dejar gente a Victoria, en Victoria toma otra persona, la va a dejar a Traiguén, de Traiguén se va a Los Sauces se va a Angol y de Angol se va a Renaico. Y en la tarde es el recorrido recogiendo a las mismas personas. Entonces, ha sido un sacrificio enorme de mantener estos vehículos funcionando, de que los funcionarios mantengan la salud, ¿no es cierto?, que puedan trabajar de la mejor manera, que tengan su implemento, que tengamos hojas, las cosas más elementales. Ustedes no se imaginan lo que significa mantener hojas, simplemente papel en las oficinas. Calefacción en la oficina, sanitización en la oficina. Ha sido un esfuerzo enorme. La verdad es que yo no quiero en esto, como se dice, llorar por lo que pasa. No, quiero demostrar con orgullo lo contento y lo orgulloso que me siento de dirigir un servicio de personas tan comprometidas,
y que desde el día 1 hemos estado funcionando. Este director ha estado desde el día 1, no he tomado vacaciones ni me he ido a descansar, nada. Hemos estado desde el día 1 trabajando, nos toca recorrer muchísimo la región. Hemos estado tratando de cubrir las situaciones excepcionales. Tenemos gente que está sin poder desplazarse, situaciones de gente postrada, que para poder cobrar los beneficios, ¿no es cierto?, que se están dando, necesita su cédula de identidad, que no la tenía, que la extravió, ¿no es cierto?, y hemos tenido que ir con equipos de atención terreno, que no tenemos, desde mi secretaria hasta este director, hemos tenido que estar atendiendo la maleta, ¿no es cierto?, en los lugares más increíbles. Director. Hemos hecho operativos, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, pero lamentablemente se acabó el tiempo. Usted sabe que sí, los tiempos en televisión a veces son acotados. ¿Algo para redondear la idea que nos quiera contar? Quiero decirle Perdón, necesito saber, porque la gente está preguntando. Se preguntaba antes, salía al aire, cortito, por favor. ¿Todavía está vigente el hecho de que la gente pueda hacer sus trámites con el carnet de identidad vencido? El Ministerio de Justicia dictó la resolución 32 el año pasado, que estableció que todas las cédulas que vencían durante el 2020 se prorrogan por un año más, nacionales y extranjeras. Por lo tanto, están plenamente vigentes, y eso es bueno que también lo sepan los otros servicios públicos que de alguna manera la rechazan. Por favor, quédense en casa, hagan los trámites esencialmente necesarios. Por favor, los vamos a atender de la mejor manera, pero quédense en casa. No hagan los trámites que no son necesarios, porque nos exponen a todos y nos exponemos a todos. Responsabilidad. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo y conocerlo. Y lo último, los pasaportes, porque como ahora está el permiso para viajar, quizás hay mucha gente que tiene que renovar sus pasaportes, cortito en 30 segundos, entonces también eso hay que hacerlo personalmente. Los pasaportes necesariamente requieren una identificación biométrica, y por lo tanto es necesario que lo hagan presencialmente, pero pueden agendar su hora en internet o venir definitivamente a la oficina de gabinete y esperar su turno pacientemente, y lo atenderemos feliz de la vida. Excelente. Ahora sí, muchas gracias, director. Que le vaya muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Nos vemos. Chao. Chao. 10 de la mañana con 31 minutitos. Nos vamos a una pausa comercial, y quiero recalcar lo que dijo el director, porque parece que hay otros servicios que no saben y no te aceptan los carnets de identidad vencidos. Sepan que los carnets de identidad pueden hacer trámites aunque esté vencido, los que vencían en el año 2020. Pausita comercial y volvemos con el horóscopo.